¿Qué están viendo de mi de aquí de mi Diagnóstico, tratamiento, Eh, diagnóstico, laboratorios. laboratorios, Dios María? Ok, otra vez. ahí va. Entonces, de aquí de esta, em, ¿qué pueden notar en este tipo de laboratorios? Como, ok, para Es- empezar, o sea, tiene, Está hipoglucémico, está hipoglucémico. ¿Cómo está esa urea y esa creatinina? elevadísimos por los cielos. Exactamente, elevadísimos, ¿no? Entonces, aquí, como dijeron sus compañeras, esto ya va a tener esa falla renal en este niño, en esta niña. Si bien esta niña ya estaba hidratada, ya estaba, vamos a poner, pues en esos cuidados intensivos, pues ya vamos a poner que ya sus electrolitos estaban en forma, pues prácticamente, vamos a poner normal. Pero ¿qué pasa aquí nuevamente? En algún lado estaba sangrando esta niña, ¿no? Vean la hemoglobina que tuvo y lo que decíamos, plaquetas de 14,000. Obviamente esta niña en cualquier momento estuvo sangrando, a cualquier nivel también como el anterior, y entonces esto obviamente complica mucho más el cuadro de la niña, ¿no? ¿Cómo están sus parámetros hepáticos? Prácticamente Están muy ninguno. elevados. Sí, prácticamente ninguno no estaba funcionando, ¿no? Entonces, con esto, por eso se hace esa falla orgánica múltiple. Tiene una coagulación intravascular diseminada o CID. La niña por eso tenía esas lesiones como purpúricas, vamos a ponerlo así, ya estaba sangrando pues volvemos a cualquier nivel. ¿Qué pasa con estos niños? La verdad, cuando un niño ya te cae, bueno, un niño ya está, y un adulto igual. En este diagnóstico, la verdad es que es muy difícil recuperar a ese niño. Entonces, sí tenía aquí esta parte pues que ya salió positivo la IgM rickettsia, que por lo menos en estos momentos, eh, por ejemplo, en Nuevo León, hay altos niveles de riqueza. Pero si ustedes se ponen a buscar como tal un cuadro clínico de riqueza, bueno, un cuadro clínico, más bien van a encontrar varios tipos de cuadros clínicos de riqueza. Es como tipo el dengue, que había un dengue clásico, un dengue hemorrágico. Igual es con la riqueza. Puede haber una riqueza que no sea, ¿me escuchan bien? Sí, ¿verdad? ¿O están? Sí, ¿Sí me doctora, escuchan? se la Ok, escucha bien. gracias. Entonces, como ven aquí en el tratamiento, no decía en el caso clínico por qué convulsionó la niña, no supieron si tenía sangrado a nivel cerebral, No, doctora, no lo mencionaba. ¿no? Ok, bueno, entonces, pues lo primero que se tenía que hacer, pues estaba en estado de choque, ¿no? Como ya lo vimos en planes de hidratación, la niña estaba en estado de choque, a fuerza hay que poner bolos de 20 mililitros por kilo, y entonces controlar las crisis convulsivas con difenilirantoína, que las vamos a ver, crisis convulsivas un poquito más, bueno, un poquito más adelante, la próxima semana tenemos que ver todos esos temas. El diazepam principalmente para controlarle, ¿no? Todo lo que dieron aquí. ¿Qué pasó con esto? Meropenem, vancomicina. ¿En qué creen que pensaron antes de la riqueza? ¿Ustedes en qué hubieran pensado antes de pensar en riqueza? Viendo el cuadro clínico con el que llegó la niña. No lo hemos visto, pero ya lo vimos en introducción a la clínica en adultos. ¿Hagas? No, o sea, ni lo vimos en introducción. Mononucleosis. Fiebre escarlatina. ¿Cómo mononucleosis? No, ¿cuál escarlatina? Dije, no lo hemos visto, pero lo vimos en introducción a la clínica. En adultos puede ser también. Tiene que estar relacionada con una enfermedad de una garrapata, No, no, ¿no? no, pues eso ni lo habíamos visto, ¿no?
O sea, la Ay, niña de llegó, seguro. no, hombre, y sí, tampoco lo hemos visto. Es más, me lo expuso Elisa. El semestre pasado. No puede ser que ustedes no se acuerden que ella haya expuesto a su compañera y yo sí. ¿Meningitis? Meningitis. Entonces, por eso se fueron antibióticos tan, vamos a poner ya, tan elevados pensando en cubrir acerca de una meningitis. La niña llegó con fiebre, la niña llegó ya con lesiones en piel y la niña llegó convulsionando. Puedes pensar tranquilamente en una meningitis. Tal vez los primeros pasos, lo primero que nos dijeron acá, espérenme. Aquí, a lo mejor en los primeros días, hasta en un dengue se podría confundir, ¿no? Hipertermia, un exantema o cualquiera de los exantemas que hemos estado viendo en estas semanas, bueno, la semana anterior. Pero, ¿qué pasa? Posteriormente empieza con crisis convulsivas. Pues lo primero que uno piensa, la verdad, es una meningitis, una encefalitis. Realmente no es lo primero que uno va a pensar en riqueza. Pero tengamos en cuenta en estos lugares en donde hay vacas, en donde hay animales que esos más secos, pues que aquí sí aquí sí lo deben de pensar y es muy probable que lo vean. Tal vez no tan, un cuadro clínico tan grave como este, pero es probable que ustedes lo vean y como les digo, más en tiempo de calor por lo seco que va a estar el ambiente. Y el tratamiento es con doxiciclina únicamente, ¿sale? Ese es el tratamiento para la riqueza. Entonces, claro que depende de cómo sea el cuadro clínico de la niña, que sepa es la que la va a estar infectando y pues eso también va a darnos la forma en la que va a responder nuestro paciente en este caso, ¿no? ¿Tienen duda de riqueza hasta ahorita lo que hemos visto o hasta ahorita lo que nos presentaron sus compañeras? Doctora, también podría ser un cuadro de toxoplasma. Se parece, ¿no? Por lo del gato. Bueno, se parece, no tanto por el animal o la zoonosis, más que nada por también los cuadros convulsivos, la fiebre y eso. Podría presentarse, pero la verdad es que ya un adulto, bueno, esta niña tuvo que haber, o sea, tuvo que haber tenido vamos a poner algo directo con el animal. No va a ser así tan frecuente. No sé si ustedes vieron que hace poco hubo un caso de rabia por un gato. Aquí no, en Cancún. Entonces, son diferentes los síntomas, porque principalmente los síntomas, o hablando de esto como toxoplasma, por ejemplo, te van a dar principalmente los síntomas, van a la mordida, el rasguño, lo que sea. Entonces, realmente no se iguala mucho a toxoplasma. A ver, Doctora, otra pregunta. Si tengo a mi perro y es doméstico y casi no sale a la calle y lo tengo bien desparasitado, cuidado y con vacunas, ¿es probable que me contagie de algo o no? no, porque como dijo ahí tu compañera, la garrapata absorbe, ¿no? O sea, chupa Ok. la sangre del perro. Y cuando pica o cuando no pica, cuando muerde a la persona, inocula, vamos a poner, va a estar infectada con esa sangre. Entonces, si el perro o el gato está cuidado, pues no hay tanto problema porque en teoría el perro no tendría por qué estar infectado. Como Ok, le digo, solo son perros infectados. exactamente. Como Ok. digo, aquí la cuestión es que también hay ganado, hay ovejas, bueno, fíjense que yo creo que sí, a lo mejor en algún momento hasta se nos fue uno ahí en el sur, porque pues ahí ustedes saben que las faldas, las que son de por allá de Chiapas, pues todo lo que son las faldas y todo eso, pues la verdad es que están llenas de pulgas. Yo no saben cuántos piquetes de pulgas terminé, yo creo que terminé en pulgar en algún momento ahí en mi servicio social. ¿Por qué?
pues todo eso se hace pues con esos tejidos de las cabras, de las ovejas, y entonces sí puedes tener esos animales, tanto como dejan sus compañeras, como pulgas, ácaros, garrapatas, pueden llegar a presentar más bien a contagiar ese tipo de enfermedad, de bacterias. Aquí, como les digo, pues el cuidado de los animales que están fuera, los principales son vacas, que esas pueden generar muchas garrapatas. ¿Sale? Ok, entonces vamos a ver solo 10 minutos, lo prometo, de meningitis. Solo vamos a ver meningitis, no voy a ver ahorita encefalitis. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, Sí, ¿Sí? doctora. Ok. sí, doctora. Con esta vamos a ver que realmente es muy parecido ya los datos clínicos que podemos encontrar, lo que vimos en meningitis el año anterior, bueno, el semestre anterior. Y entonces, a veces lo que sí nos va a cambiar un poquito es la parte de eh, las bacterias principales. Entonces, ¿cómo vamos a definir ambas? Bueno, pues la meningitis es un proceso inflamatorio de las meninges, ¿no? Como tal de la dura madre, pia madre y aracnoides. Y la encefalitis como tal ya va a mostrar una afectación parenquimatosa cerebral. El inicio de la meningitis puede tener dos patrones predominantes. La más fuerte, pero es la menos frecuente y la que lo más seguro es que el niño se nos muera. Es como les dije, el niño entra o llega en un estado de choque, el niño tiene púrpura y ya tiene datos de coagulación intravascular diseminada. Algo similar a los laboratorios con lo que nos presentaron sus compañeras de este caso clínico. Por eso es lo que les comento. O sea, lo primero que uno pudo haber pensado fue en esa meningitis porque tenía todos esos datos, por lo menos hasta ese momento, clínicos como de laboratorio. Tiempo evolucionan a esa falla orgánica múltiple y mueren. En la mayoría de esas meningitis, pues ya va a venir de varios días con una fiebre, ya sea que venga acompañado de síntomas gastrointestinales o síntomas de vías respiratorias altas y los signos inespecíficos de infección del sistema nervioso, como letargo o irritabilidad. Pero pues ya lo estuvimos viendo en estos días con la deshidratación. Si el niño tiene una enfermedad diarreica, pues también puede tener ese letargo o esa irritabilidad. Entonces, también son patologías que tal vez no sea lo que nosotros de primera instancia vamos a pensar. ¿Qué más va a tener? Va a tener fiebre, astenia, anorexia, cefalea, síntomas de infección, ya dijimos, puede ser de vías aéreas superiores, mialgias, atralgias, ya cuando está en un estado de choque, la taquicardia, hipotensión y signos cutáneos como la petequia, púrpuras o exantemas maculares eritematosos, así como llegó la niña del caso clínico. Entonces, estas son las lesiones, esas manchas maculopapulares que si se fijan, estas sí confluyen, sí se juntan pues, y entonces estas, como dijimos, estas también si las presionamos, también pueden blanquearse. Miren ¿cómo se llama? Puede ser a cualquier nivel estas lesiones. Si ustedes ven estas, no se parecen prácticamente a ninguna de las que vimos en nuestras pudiese presentarse o pudiera confundirse un poco con sarampión, pero a final de cuentas, si se fijan, son diferentes y además estos aparte pueden tener petequias. Entonces, las petequias no nos las va a dar el sarampión. Clínicamente, ¿qué vamos a encontrar? Signo de Kernig, signo de Brudzinski.
¿Se acuerdan que el semestre pasado, pues prácticamente los videos que vimos de estos dos signos, pues fueron con niños? Entonces, si no es muy frecuente la meningitis, porque realmente no, eh, sí nos pueden dar esos signos muy claros. Entonces, si ustedes encuentran un niño con estas lesiones, que tuvo fiebre ya de varios días y que de forma súbita puede presentar esto, pues pueden hacer cualquiera de estas exploraciones. Pueden tener convulsiones, pero no en todos los casos. Solamente puede llegar hasta un 20 a 30% de los casos, y ya dijimos que dentro de la principal va a ser la alteración en el estado de conciencia. Los laboratorios, pues todo se les pide, ¿no? Una biometría hemática, química sanguínea, electrolitos séricos, pruebas de la PCR para ver cómo está, procalcitonina, todo lo que es coagulación y hemocultivos. El 80% de los hemocultivos nos saldrán positivos de acuerdo pues a la bacteria que esté presentando este niño, y realizar una punción lumbar. Se solicita un citoquímico para ver cómo están en general los niveles. También se solicita un panel viral y cultivo para evaluar qué tipo de bacteria está presentando este niño. Pero tenemos contraindicaciones a la punción lumbar. Uno, será la evidencia, de aumento de la presión intracraneal. Si es que el niño presenta una parálisis de tercero o del sexto par craneal, si tiene disminución en el nivel del estado de conciencia, si tiene hipertensión arterial y bradicardia, no podemos hacer una punción lumbar. Si hay un compromiso cardiopulmonar grave y obviamente si hay una inestabilidad hemodinámica. Y si el niño tiene alguna lesión que nos puede hablar de infección en la piel de la zona de la punción lumbar, tampoco se puede realizar. Entonces, realmente, si esa punción lumbar no se puede efectuar, lo que sí podemos hacer es hacer un hemocultivo e iniciar un tratamiento antibiótico empírico, que fue lo que hicieron en el caso clínico anterior. Se inició ese tratamiento antibiótico porque, pues, para el estado clínico que llegó la niña, pues realmente estaba en un estado de choque, no se iba a poder realizar una punción lumbar en ese momento, así que yo supongo que por eso iniciaron esos antibióticos de amplio espectro, pensando más en una meningitis y dando como tal un tratamiento antibiótico empírico. Entonces, ¿cómo vamos a observar nuestra tabla en estos niños? En líquido cefalorraquídeo normal, en mayores de un mes, prácticamente vamos a tener estas 10. Normalmente vamos a tener linfocitos, proteínas menores de 45 y una glucosa va a estar entre 40 y 130. ¿Qué pasa con una bacteriana? Va a haber leucocitos mucho más elevados. Las células que vamos a ver son polimorfonucleares y las proteínas van a estar elevadas. Y algo bien importante, va a tener menos del 50% de la glucosa sérica. ¿Ok? Nosotros, a la vez que se toma esa punción lumbar, se toma una glucosa y entonces se evalúa cómo está el nivel de glucosa en sangre y el nivel de glucosa del líquido cefalorraquídeo. Si el niño, vámonos con la meningitis vírica. La meningitis vírica va a tener también elevados leucocitos, pero menos de 500. Puede presentarse tanto polimorfonucleares como mononucleares. Las proteínas pueden ser normales o altas y la glucosa se va a presentar normal, ¿sale? Estas dos serían las que a mí me importaría o las que les puedo poner un caso clínico. Algunas de estas dos, ¿ok? La evaluación de la gravedad. Pues si ya nuestro niño ya llega en estado de choque, estamos de acuerdo que es un niño
que ya, o sea, ya empezó mal, ¿no? Ya está grave desde un inicio. Como les dije, presencia de púrpura o datos analíticos de coagulación intravascular diseminada, el niño es grave, potencialmente, en pocas horas puede morir el niño. Focalidad neurológica, crisis convulsivas, ya dijimos los signos de aumento de la presión intracraneal, si el niño ya llega en estado de coma y cuando el paciente ya está malito, ándale pues. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que en los recién nacidos, también aquí nos vamos por diferencias de edades. En recién nacidos, la más frecuente puede ser un estreptococo agalactiae. Acuérdense que ese prácticamente es el que puede atacar al recién nacido a cualquier nivel. Y enterobacterias, como la Escherichia coli, Staphylococcus aureus y Listeria monocytogenes. Acuérdense, ya hablamos de la listeria, ya les dije, pero les recuerdo que la listeria se mantiene en tuberías. Entonces, pacientes que actualmente están haciendo en partos en agua pueden contraer esas bacterias a través del agua. En teoría, los hospitales que tienen partos en agua, se les tiene que estar realizando obviamente cultivos frecuentes al agua que están, pues que se ofrece o que cae de ahí en esa tina, ¿no? Pero hay que tenerlo en cuenta que puede presentarse en este tipo de partos. ¿Qué tratamiento se les puede dar? Ampicilina con cefotaxima, combinado, no les voy a preguntar dosis. De 1 a 3 meses, dentro de los principales sería el Streptococcus pneumoniae, porque acuérdense que entonces ya va a ser algo que inició principalmente en vía aérea y que progresó, ¿ok? Y Neisseria meningitidis, más los gérmenes anteriores, pero el principal va a ser estos dos. Y se inicia con cefotaxima vancomicina. Y en mayores de 3 meses, los principales van a ser, ya dijimos, no sé si recuerdan que hablamos que, no les digo. Bueno, gracias al meningo, a las vacunaciones, pues ha disminuido las partes del meningococo, pero estos niños sí no está en el esquema de vacunación nacional. Entonces, todavía puede haber varios contagios en estos niños. Estos niños sí me tocó verlos, varios. Entonces, sí pueden llegar a este tipo de niños y llegan así, llegan ya en un estado letárgico y con manchas. Ahorita les voy a poner una imagen. Bueno, no manchas, son las como petequias, como moretones pareciera. Y entonces a estos niños se les inicia un doble esquema con cefotaxima vancomicina. A ver, Elisa o Josué, ¿están por ahí? ¿Ninguno de los dos? ¿Saben alguno de ustedes cuál era el tratamiento que debían tomarse si es que ustedes estaban expuestos al meningococo? Sí, ¿no? La cefotaxima. Cefotaxima, o sea, si yo veo un niño que tiene meningococo, ¿tomo cefotaxima? Esa no era, me la van a investigar para sífilis. Entonces, bueno, me lo investigan. Estos niños llegan así como el de la foto. Yo vi como unos 8 tal vez, pude haber visto de esta forma.
Así te llegan, dijera Jonathan, este sí está malito, pero bien malito, porque estos niños, ya que te llegan de esta forma, como les dije, ya nos habla de una coagulación intravascular diseminada. Y entonces este niño a cualquier nivel nos puede sangrar nuevamente. A veces a estos niños les hacemos aspirar, bueno, lavados bronquiales cuando se les llega a tapar la cánula o algo y pueden sangrar, o a veces lo que sacamos es sangre cuando aspiramos, cuando hacemos esos lavados. Si se fijan aquí tiene como restos hemáticos, no sé si lo pueden observar. Entonces, son niños que llegan muy graves y como les digo, la verdad es que estos niños, la mayoría muere, y los niños que llegan pues que viven, realmente pues no tienen a ver, necesitan una muy buena estimulación para que el niño pueda volver a tener un poquito de sus hitos del desarrollo. ¿Se le puede dar dexametasona? ¿Para qué le daremos la dexametasona? Ceftriaxona. Ceftriaxona. Me, no, no, alguien me dijo aquí dexametasona, pero no sé dexametasona para quién. Rosarela. No, ceftriaxona no. Rosarela, la dexametasona ¿Para el para mí. niño? Ajá, ¿para qué le quiere dar la dexametasona? ¿No sería para ayudar también al antibiótico que se le administre? Mm, mm. No, ese prácticamente es un antiinflamatorio. No es un AINE, entonces pues vamos a poner que se le pudiera aplicar, pero no tiene, pues no tiene para qué realmente, porque eso lo vamos a ocupar como antiinflamatorio. Ese no lo ocupamos para potenciar antibióticos ni nada. Eso no. Solamente en caso que tenga algo, este caso clínico no. En caso, o no, porque también cuando tienen edema cerebral, no se les pone ese medicamento, se les pone otro tipo de medicamentos como el manitol, que les ayuda a desinflamar a nivel cerebral. Entonces, no, realmente dexametasona no, no ponemos. Ok. La duración del tratamiento, si tenemos un niño, si aislamos neumococo, va a ser de 10 a 14 días. Si se aísla meningococa, 7 días. Hemófilos influenza 7 días. En la galactia hay 14. Y si es listeria, se va hasta 21 días del tratamiento que iniciamos. Las secuelas, pues como ya les dije, los niños que sobreviven a estos estados de meningitis, lo más frecuente es que pueda tener una hipoacusia neurosensorial, un retraso mental, hidrocefalia comunicante o obstructiva, pueden mantenerse con crisis convulsivas, alteración del comportamiento, trastornos del aprendizaje y espasticidad o paresias. Cuando hablamos de una enfermedad por virus, los agentes más frecuentes van a ser los enterovirus en el 80% y algunos tipos de herpes virus. Se presenta cuando hay brotes epidémicos, principalmente en verano y otoño. Casi siempre son autolimitadas y el curso clínico es más benigno que una bacteriana. El tratamiento es sintomático y bueno, una de las recomendaciones es la elevación de la cabecera a 30 grados. Y ahí nos quedamos. Mañana veríamos encefalitis. ¿Vale? Doctora, Mande. perdón, ¿quiénes se exponen mañana? Mira, mañana terminamos de ver encefalitis y podría empezar infección de vías urinarias.
Gracias. Ok. ¿Tienen alguna duda de esto? Doctora, nada más una pregunta. ¿La cabecera 30 grados es para que el líquido cefalorraquídeo se vaya hacia abajo o, o disminuyan la presión venosa o por qué? Sí, más que nada es para eso y para cuestión de desinflamación, pero no es, pues principalmente es para eso. Ok, gracias. Bueno, entonces si ya no tienen dudas, nos vemos mañana, ¿sale? Confírmenme con Benjamín, por favor, si puede ser a las 8 en vez de a las 9, si ya tuvieron todos lo de su actividad física o eso. ¿Sale? Me confirman con él. Gracias, doctora. Sale. Gracias, Bye. Gracias, doctora. doctora. Buenas noches. Buenas noches, bye.